Bien, entonces, amados estudiantes, ahora quiero toda su atención porque voy a hacer algunas consultas. La semana pasada vimos el libro del Génesis y empezamos con la creación. Entonces, mi pregunta es, ¿alguien tiene alguna duda? Porque yo no escuché la semana pasada ninguna pregunta en las cuales, si uno lee el libro del Génesis hasta donde quedamos, hasta antes de los patriarcas, hay unas preguntas que son súper puntuales y nadie me la hizo. Y ojo, es así que van a salir en la prueba y yo las voy a ir diciendo a través de las clases, de los videos, para que también, aparte de leer el texto, también lean, vean la clase grabada. Así que, ¿alguna consulta, alguna pregunta? No, ninguna. Bien, entonces, cuando yo voy a hacer una siguiente pregunta. Eh, Acá cuando el Señor dice en el Génesis 1:3, dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Pero resulta que después en el 14 dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y sean las lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar. Siempre va a ser. Para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Cuando dice las lumbreras mayor y menor, la mayor era el sol y la menor era la luna. Pero en el versículo 1:3 dice, y dijo Dios sea la luz y fue la luz. ¿Qué luz es esa? Primera pregunta. Yo pensaba que me la iban a preguntar La la luz del semana día, pasada. Dígame, Steven. ¿no? ¿No era la luz del día? Hay una luz, la luz del día, la que todos conocemos con el sol, aparece en el ¿El sol? versículo 1, pero si lo leen bien, o sea que no han leído el Génesis, porque eso aparece en el 1:14, pero yo estoy yendo un poco más atrás, es en el 1:3, que dice, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz, y separó Dios la luz de las tinieblas. Ujú. Bien, esa como primera pregunta, la van a buscar y la voy a enviar de tarea. Pero no solamente esa, después voy a dar una serie de preguntas que se las voy a detallar. Después dice, también hay otra pregunta, que también aquí me llama mucho la atención, ya que, Pastor, dígame, disculpe, yo tengo una pregunta dígame, respecto a Génesis. ya, Esa es la parte cuando sale la creación del hombre. Cuando ya, en el 1, 26 parece, cuando dice, entonces dijo Dios, hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza. sí, Y dice que hizo al hombre y a mujer conforme a su imagen. Luego más correcto, adelante sale que nuevamente sale la creación del hombre, que ahí dice que formó al hombre del polvo de la tierra y luego a la mujer. ¿Por qué sale en dos versiones diferentes? O sea, en dos partes, que en una la creó al hombre y la mujer y después vuelve a decir que creó nuevamente al hombre, a ya, Adán y Eva en ese sentido. perfecto. Porque en la primera parte, si ustedes ven el contexto del texto, ahí se está hablando de forma general, pero cuando ya lo lleva al capítulo 2 ya lo habla de forma puntual. Esa es la explicación. Ah, ya, entonces ahí ya es, explica mejor, por decirlo así, la creación del hombre. Correcto, correcto. Ahora van a haber muchas personas que van a decir y pueden pensar que existió otra creación antes que nosotros y que primero fue una creación, que cuando Dios dijo hagamos, pero después vino otra. No, solamente en la primera parte habla de forma general, de forma global, pero la dos después habla de forma puntual. Ahora, ustedes ven, eh, si ustedes se preguntan cómo nacen las razas, cómo nacen las razas. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos al arca de Noé, como lo hablamos, no quiere decir que Noé subió todos los animales en el arca, ¿cierto?
Por ejemplo, de los caballos, que la familia de los equinos subió un caballo y una hembra, ¿cierto? Porque muchos dicen, ay, ¿cómo salió la cebra? ¿Cómo salió esto? ¿Cómo salió esto otro? Entonces, no, recordemos que las razas también se van a medida que se van procreando, también hay una diversidad. Pero resulta que del hombre y de la mujer, también uno dice, pero ¿cómo salieron los chinitos que son amarillos, los negritos, los blancos, los rubios, los pelirrojos y todo eso? Recordemos que también hay teorías, nada está comprobado, hay teorías, pero que, por ejemplo, si el hombre fue hecho de la tierra cómo es, fe, negra, también puede haber una teoría. La mujer podría haber sido también cafecita, morenita, negrita, pero a lo mejor no. Recordemos que sacó de una costilla y los huesos son blancos. También cuando los huesos empiezan a tener más tiempo se ponen medio amarillo. Entonces hay un montón de explicaciones que no lo dice puntualmente la Biblia, pero sí empezamos a reflexionar y empezamos a meditar y podemos sacar conclusiones. Pero lo que sí, como usted preguntó, el punto uno fue de forma global y el punto dos fue de forma puntual. ¿Pondría la pregunta? Sí, no, sí, en ese sentido, porque claro, igual en algunas ocasiones leí, preferí preguntar porque decían, no es que haya otra creación, sino que crearon a más personas y Adán y Eva fueron como los elegidos. Pero esas son teorías que la Correcto. gente habla, Dijo que hay que tener cuidado con esas teorías porque pueden llamar a la confusión. claro, sí. Ahora, también acá habla del ADN. Quiero recordarles que si ustedes hablan, o sea, si ustedes se recuerdan del padre del ADN, el que descubrió el ADN fue en 1800, 1900, que no me recuerdo cuándo fue, y no me recuerdo el nombre, lo tenía anotado y no me lo recuerdo. Pero, imagínense, de ese tiempo, pero ya la Biblia en la creación ya hablaba del ADN. ¿Por qué? Porque si ustedes van al 1:11, dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que se dé semilla, árbol que dé fruto según su género. O sea, si plantamos papa, no nos puede dar tomate, ¿cierto? El que pone un parrón de uva no le puede dar cereza. Entonces, ¿por qué? Porque ustedes saben, la simiente lleva una información. Es la información que, que va a la genética de cada persona. En el 12, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. O sea, primero, hierba verde que da semilla según su naturaleza. Estamos hablando de hierba, o sea, una parte, y después de árbol que da fruto. O sea, ya dos cosas que no se pueden mezclar. O sea, un árbol no puede dar frutos de hierba, y la hierba no puede dar frutos de árboles, ¿me entienden? Una cosa así. Entonces, ya no está dando un conocimiento científico, todo es bajo, bajo una condición en la cual son el origen cada uno del ADN de uno. Entonces, también la Biblia nos muestra esa parte. Y bueno, también nos habla, todos los que están también saben de guerra espiritual, ¿qué pasa? Dice en el 2:24, por tanto dejará el hombre a su madre y a su padre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Eso está más que claro. Son uno, o sea, cuando se unen, ¿cierto? En esa unión, por decirlo matrimonial, esa unión íntima, se vuelven uno solo. Entonces, por eso hay una transmisión, no, estoy hablando de la forma espiritual, hay una transmisión también de lo que muchas veces yo contamino, puedo contaminar me puede contaminar a mí, según llegado a la parte espiritual. Entonces, también nosotros tenemos que ver esa parte del área, ¿ya? Ahora, ¿a ustedes no le hace mucho ruido el capítulo 6 del Génesis? ¿De qué se habla el capítulo 6 del Génesis, si alguien me puede decir? Que es muy controversial y nadie lo habla. Nadie habla del capítulo 6. Dos preguntas en el capítulo 6, muy buenas. ¿No? Ya.
capítulo 6 habla, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Entonces, si ustedes ven ahí, los hijos de Dios, se supone que eran los caídos, los ángeles caídos que estaban en la tierra, ¿cierto? Igual eh, se mezclaron, ¿cierto?, con las hijas de los hombres, que eran los humanos, y resulta que nacieron gigantes, genéticamente, si pueden plasmar, qué sé yo. Recuerden, Goliat, ¿cómo era? Era un gigante. Y si ustedes ven, los valientes de David pelearon con gigantes. Cuando fueron, eso lo vamos a ver más adelante, cuando Josué envió espías, también vieron, disculpen, cuando Moisés mandó espías, era Josué con Caleb más 10 más, fueron a un territorio donde habían puros gigantes, que ellos parecían como langosta, decían. Entonces, habían gigantes, habían gigantes, los nefilim. Entonces, esto es muy controversial, nunca se habla de esto del Génesis. ¿Pero por qué? Porque a todos le da miedo decir que no, que habían dice hijos de Dios, eran los ángeles caídos, ¿cierto? Que se mezclaron con las mujeres, con las humanas, le nacieron hijos. ¿Cómo? Se plasmaron acá en la tierra, estaban acá en la tierra y lo tuvieron y lo hicieron. Bueno, después el Señor los castigó, ¿sí? Pero se mezclaron con los hijos, con las hijas de los hombres. Y la segunda pregunta, y me la hicieron el año pasado, que fue muy buena la pregunta. Acá dice en el versículo 3: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. A nadie le hace un clic a lo que se refiere eso. En, en los libros hebreos, las traducciones hebreas dicen que esa parte de 120 años se equivocaron. Un ejemplo, años tiene una comilla así como la letra ñ, y si le sacan la letra ñ a esa palabra, le sacan esa comilla, esa, ¿cierto? A la letra ñ, o sea, a la palabra años, significa jubileos. Entonces no eran 120 años, eran 120 jubileos. No pusieron esa marquita, lo que le encuentro bastante lógica. ¿Por qué? Porque si dice 120 jubileos, los jubileos son cada 50 años. Y si ustedes multiplican 50 por 120, da 6.000. Y generalmente ya estamos en los tiempos de la segunda venida de Cristo. Y empiecen a sumar, empiecen a hacer la suma y resta, y la segunda venida va a venir más o menos en el año 6.000 y tanto, ¿cierto? Entonces, más o menos ya están viendo, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años, 20 jubileos. Entonces, ya empezamos a entender un poquito más el Génesis. Eso no se lo van a enseñar en ningún lugar. Esto es un bonus track que yo se los traigo. ¿Para qué? Para que mediten y reflexionen. Noé construye el arca, el diluvio. Ojo, el diluvio, ¿cierto? Dios pactó con Noé. Y hay un diluvio, mueren todos, menos Noé, su esposa, los hijos de Noé, sus hijas. Y resulta que después se empieza a repoblar la tierra. Y cuando se empieza a repoblar la tierra, ya creció también la maldad nuevamente, ¿cierto? Y hicieron todo lo malo. Y fueron a construir una torre, la Torre de Babel, que se llama Torre de Babel, porque estaba en la región de Babilonia. Era una sigurat. Todos ven cómo es que todos, si ustedes se fijan y se meten en internet, ven la Torre de Babel, un cono, un edificio grande parecido a cono, y no era como una sigurat, si ustedes lo ven, eran como esas pirámides escalonadas, como las que tenían los mayas, los aztecas, todo eso. Pero bien, ahora vamos a entrar
en el patriarcas, ¿cierto? Quedamos en los patriarcas, así que vamos a ir a los patriarcas. Hasta el momento, ¿hay alguna duda de lo que he hablado? Si tienen más preguntas, háganla. Pastor, no entendí eso del año del jubileo. No entendí. Ya. Lo que pasa es que el capítulo, en el capítulo del Génesis 6, versículo 3, dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Entonces uno siempre se pregunta, ¿qué significan esos 120 años? ¿Por qué? Porque ¿qué pasaba? Que si uno empieza a leer las genealogías, las personas duraban más de 120 años, entonces ¿qué tiene que ver los 120 años? Esa palabra en las raíces hebreas dicen que no significaba 120 años, significaba 120 jubileos. Se equivocaron en escribir la palabra. Se la voy a hacer más simple, se equivocaron en escribir la palabra. Entonces, los jubileos, y más adelante lo vamos a ver, los jubileos son cada 50 años. Y si usted multiplica 50 por 120, da 6.000 y algo. ¿Qué quiere decir? Que no contenderá mi espíritu con el hombre. O sea, va a haber un hasta aquí nomás, por 120 años, o sea, 120 jubileos, o sea, 1.000 años. Y ya estamos en el año, ¿qué año estamos? El año más o menos, por ejemplo, 4.000, ahora más 2.000, ya estamos en el año 6.000 y algo. Entonces, uno empieza a contar, ¿cierto?, para la segunda venida de Cristo. Es una parte ya que desde el Génesis nos promueve las señales de la venida de Cristo. No sé si entendió ahí, Gabriela. Sí, pastor, ¿Sí? gracias. Ya. Sí. Ya. Entonces ahora vamos a entrar a los que son los patriarcas. Bien. A los patriarcas. Bien. La era patriarcal comienza con el llamado de un hombre por parte de Dios y ese hombre se llamaba Abraham, padre enaltecido. Eso significa Abraham. Abraham era descendiente de la genealogía semítica. Lo vemos en Génesis 11, del 10 al 27, de su genealogía de Sem, ¿cierto? Del hijo de Noé, ¿cierto? Jafet, Cam y Sem. De ahí viene, ¿cierto?, la genealogía semítica. Abraham, reconocido como el primer hebreo. Vamos a Génesis 14:13. 14:13, ¿qué es lo que dice? Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Es la primera vez que sale la palabra hebreo en el Génesis. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué le llamaron hebreo? ¿Alguien sabe? ¿Me puede contestar eso? ¿Estudiantes? Bien. Acá también dice el otro punto, linajes de Sem. Entonces, si vemos acá el recuadro, ¿cierto? Una línea más o menos por decirlo, Sem estaba el cuadro amarillo, Arfaxad. Los otros descendencia eran Elam, Asur, Lud y Aram. Seguimos la línea amarilla, Sala. Después Eber, abajito sale Joctán. Después seguimos la línea amarilla, Pelet, muchos descendientes y viene Abraham. Hay dos hipótesis de por qué le decían hebreo a Abraham. Primero, una de las hipótesis era porque venía también de la descendencia de Eber, es por lo que sale acá en la línea. Es una de las hipótesis. Y la segunda hipótesis, que es la más cercana, que es la que todos usan, es porque significa el que cruza el río. Entonces, cuando el Señor llamó a Abraham, ¿cierto? Sale de toda tu parentela, o sea, con tu parentela sale y ándate a un lugar donde yo te dé, ¿cierto? Donde yo te diga, donde te avise, ¿cierto? Cuando Dios le dice ese mensaje, él tenía que cruzar, porque él tuvo que pelear con su parentela y los carritos, los caballos y todo lo que iba.
pero tuvieron que cruzar el río Éufrates. Entonces, la palabra hebreo significa que cruza el río. Eso. Entonces, todos afirman de eso. Es la más lógica, la hipótesis más lógica, pero también otros muy pocos dicen que es por la descendencia de Eber. Así que, saben ya, pregunta de prueba, anótenlo. Bien, pero Jehová, hay el llamado, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Está en el Génesis 12 del 1 al 3. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Génesis 12:7. Bien, el plan de Dios es rescatar y bendecir su mundo rebelde a través de las familias de Abraham mediante la promesa. Entonces, si usted van al libro de Mateo, Mateo 1:1, ¿qué es lo que dice? Miren cómo empieza. Mateo 1:1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. De Abraham. ¿Por qué nombra a David y a Abraham? Porque primeramente Jesucristo iba a venir del linaje de un rey de Israel, David. ¿Y por qué de Abraham? Porque era hijo de la promesa. Recuerden eso, era hijo de la promesa. Y David del linaje de un rey de Israel. Entonces, ya, segunda pregunta, prueba. Entonces, ya vamos aprendiendo lo que era este bendito llamado. No solamente era que saliera, ¿cierto?, de su tierra y se llevara a su parentela Abraham, sino que también tenía que cruzar un río que era el Éufrates y fue llamado hebreo, ¿cierto? O bien por la descendencia de Heber. Entonces, ya vamos llegando a puerto, como dicen por ahí. El llamado. Miren, fíjense, acá hay un pequeño mapa en el cual está acá, tierra de Ur, Sumer. Desde acá estaba Abraham, acá vivía Abraham, en Sumer, en Ur, de la región de Sumer, de los sumerios. Sumerios estaba toda la contaminación, amados hermanos. Era antes que los babilonios, antes que todo, los, los sumerios eran los más contaminados, eran los más idólatras, era todo el despojo, por decirlo así. Pero de ahí lo sacó el Señor, de Ur, la tierra de Ur, de los sumerios, de ahí sacó a Abraham y empezó a caminar. Y si ustedes se dan cuenta, tuvo que cruzar el río Éufrates. ¿Para qué? Para llegar a la ciudad de Harán, ¿cierto? En la región de Mesopotamia, ¿cierto? También Mesopotamia, Babilonia, en regiones totalmente eh, fuera de la voluntad de Dios. Y de Harán caminó abajo hasta Canaán. Ahí el Señor le dijo ya, hasta acá. Entonces, acá primeramente el Señor te saca de tu parentela, te saca de la comodidad, te saca del confort, ¿cierto? Y te dice, bueno, empieza a hacer mi voluntad. Segundo, tú empiezas a creerle a Dios, porque Abraham dice una voz y le dijo, toma tu parentela y sale de aquí. Entonces, primero también hay que creer lo que Dios nos dice. Y Abraham no pidió confirmación, Abraham no pidió nada. Él sabía que estaba hablando, que era Dios. Él caminó y tampoco él puso toda su dependencia en Dios y toda la confianza, porque le dijo, anda a un lugar, como dice por acá, que vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. O sea, deja toda tu comodidad, deja tu familia, por mí, ¿cierto? Le está diciendo, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Entonces, le dice, deja tu familia, deja todo por mí. Dice, es una enseñanza muy bonita. Pero no le dice qué dirección, solamente dice a la tierra que te mostraré. Entonces, uno, ¿cómo tiene que confiar? Con los ojos cerrados. Por eso, eh, uno camina por fe y no por vista. Abraham caminó, hasta que el Señor le fue direccionando, le fue diciendo, hasta aquí nomás. Eso es una cosa. Y también eso nos da motivo, como dice el recuadro amarillo, ¿cierto? Esa estrellita, motivo para las misiones. Fue el primer misionero, ¿cierto? Que empezó a dejar su tierra para ir a otro lugar, Abraham. Acá otro mapa en el llamado, ¿cierto? Dios le dice a Abraham que vaya a Canaán. Abraham viaja de su casa
en Ur, Sumer, a Canaán, la tierra prometida. Dios promete darle tierra a los descendientes de Abraham. Entonces acá ustedes ven Sumer acá abajo, sube por Babilonia, Mesopotamia, llega a Harán y de Harán para abajo a Canaán. O sea, no fue una caminata muy corta, amados. Tampoco fue de un día ni de una semana. Entonces, por Dios hay que dejar muchas cosas. Para el Señor hay que hacer sacrificio. Y hacer esfuerzos, porque el único sacrificio lo hizo Jesucristo. Nosotros tenemos que hacer los mayores esfuerzos posibles. Nosotros tenemos que depender, confiar en Dios. Anda para allá, porque Abraham caminaba y yo creo que estaba hasta aburrido de caminar, porque decía, ¿a dónde me llevan? ¿Dónde me llevan? Si me dijo, sale de acá nomás y no, no hay lugar donde ir, no me dijo ni una ciudad específica, nada. Fíjense acá, antes de llegar al número 2 acá arriba, ahí cruza el río Éufrates, hebreo. Cruza nuevamente el río Éufrates para llegar a la tierra prometida. Entonces, también el Señor también te dice, y te bendeciré y maldeciré a los que te maldijeren, bendeciré a los que te bendijeren. Entonces, también le da una protección, le da una promesa. O sea, cuando uno le obedece a Dios, confiadamente, con los ojos cerrados, sin cuestionarlo, y depende de Él, el Señor te bendice enormemente. Y lo vemos en Abraham desde los primeros años de la creación. Y ojo con esto, viene el pacto, amados hermanos. Porque este es bastante importante, viene el pacto, porque dice, y bueno, Abraham, ¿cierto? Ya había llegado, ¿cierto? Y estaba en su tienda descansando y dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si la puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Génesis 5:5. Entonces, Dios promete a Abraham una gran familia y le creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ojo, y le creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces, cuando el Señor te dice, tú tienes que ser justo, tienes que creerle a Dios. Cuando tú no le crees a Dios, tú no pasas a ser justo. Y el creerle al Señor y tener paciencia es contado por justicia. No solamente acá, sino que en el libro de Hebreos también sale que Abraham, por tener paciencia, le fue contado por justicia y recibió la promesa. Entonces, cuando tú eh, tienes paciencia, cuando tú le crees a Dios confiadamente y esperas los tiempos de Dios que son perfectos, primeramente te es contado por justicia y recibes la promesa. Eso es indudable. Entonces, también acá le dice, mira los cielos y cuenta las estrellas. Puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Por qué? Porque también le había dicho, eh, s- van un poquito más atrás. Vamos al 15:5. Le dice eso, ¿cierto? Entonces también, amados hermanos, el Señor también en el 13 le dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Entonces también le está diciendo que por rebeldes, el Señor también los va a probar en una tierra extranjera, Egipto, 400 años, allá donde estaba Moisés, ¿cierto? Esclavizado. Entonces, eh, también, aparte de la promesa, ¿cierto? También le da ese dato que el pueblo va a ser rebelde. El ser humano ya nos está diciendo que el ser humano, el corazón es distorsionado, muy distorsionado. Entonces, no le hacemos caso a Dios muchas veces, y cuando no le hacemos caso a Dios somos esclavizados por Satanás. Tenemos que tener mucho ojo con eso. Acá, señal del pacto. Dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros. Tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros. Eso está en el Génesis 17, 5 y 10. Ojo, en Hebreos 6:15, como les dije, dice, Abraham, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Entonces, cuando tú eres paciente, tú alcanzas las promesas de Dios y te cuenta por justicia. Creído y eres paciente y has esperado, ¿cierto? Y primeramente porque has creído.
Después sigue un recuadro rojo que dice Abraham. ¿Qué es lo que significa? Tierra, o sea, no significa eso, pero es un sinónimo de tierra, nación, nombre, bendición. Babel, como lo vimos anteriormente, ambición, soberbia, hacerse un nombre. Al menos para que vayan viendo los sinónimos y la parte antónima, ¿cierto? De lo que es cada uno. Y también en Romanos 2:29 dice, sino que es judío el que lo es en lo interior. La circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. Entonces ya en el libro de Romanos, en el Nuevo Testamento, cuando empieza el nuevo pacto, cuando Jesucristo ya dice, ya nadie se circuncide, ¿cierto? Porque no solamente la circuncisión es de la carne, sino que es del corazón, ¿cierto? Es la del corazón. Entonces, muchas veces la gente hacía estas obras, ¿cierto? Señales para decir, no, yo soy santo, no, yo soy esto. No, ahora la circuncisión es la del corazón. Entonces, cuando si ustedes ven circuncisión a un hombre, a un niño, ¿cierto? Es una parte que le cortan por decirlo, cuerito, ¿cierto? De pene, ¿cierto? Es una circuncisión. Pero si lo llevamos a lo que es del corazón, el corazón tiene que estar circuncidado. ¿Qué quiere decir? Que tú tomas tu corazón y tienes que cortar esa parte que no sirve, esa parte que está contaminando, esa parte que te hace mal, esa parte que en realidad es de pecado. Por eso circuncida el corazón. Ya no circuncida tu cuerpo, circuncida el corazón. O sea, espiritualmente. Eh, También Jesucristo también dijo ya no los tipos de comida, sino que Él santificó todo, porque no todo lo que entra a la boca contamina, sino lo que sale de la boca. O sea, es tus palabras, ¿cierto? Es lo que tú hablas, la murmuración, ya no lo que está a la boca, ¿cierto? Antiguamente. Pero recordar, no es que Jesucristo haya cambiado la ley, no, la ley siempre está. Recordemos que la ley no te lleva a la salvación, pero sí te lleva a un camino derecho, a un camino firme, a un camino de rectitud. Y Jesucristo la cumplió, ¿cierto? A toda cabalidad con, eh, ¿cómo se dice la palabra? Siempre se me olvida. Bueno, ya me voy a acordar. Jesucristo la cumplió con la ley y también la cumplió, ahí está la palabra, con revelación. Entonces también nos enseña nuestro Señor Jesucristo a cómo debemos caminar. Por eso tenemos que ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo. Tampoco hay que dejar de lado la ley. La ley es muy buena para caminar un camino recto y en realidad sirve, en realidad que nos mantiene dentro de las normas. Ahora pasamos a las 12 tribus. Estamos hablando de Abraham, pero Abraham tuvo un hijo, llamado Isaac. Isaac a la vez tuvo también hermanos, como Ismael, y después más adelante estuvo Simram, Joxán, Medán, Madián, Isaac y Súa. Pero generalmente se habla de Isaac y de Ismael. Todos saben esa historia. Pero acá los musulmanes se agarran de esto, porque los musulmanes pelean, ¿cierto?, con los judíos y dicen, no, y nosotros somos la religión verdadera, y ellos dicen que Ismael era el descendiente que tenía que haber sido, y los musulmanes son de la parte de Ismael, mientras que nosotros somos de Isaac, por eso siempre hay una pelea con los musulmanes. Isaac después tuvo un hijo, Israel, o sea, Jacob y Esaú, y el Señor le cambió el nombre a Jacob por Israel. Entonces, ya vamos viendo la descendencia, por eso nuestro Señor siempre dice, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué? Porque no solamente es un Dios de una sola persona, es un Dios de descendencia. O sea, te bendice a ti, amado estudiante, quiere bendecir a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y así la descendencia sigue. Por eso es muy bueno que se corten las cadenas espirituales de maldad, que se corten las cadenas espirituales, ¿cierto? Generacionales, ¿cierto? En nuestras vidas. Muchas veces, si nuestro padre fue así, nuestro abuelo fue así, bueno, nosotros conocemos a Dios, hasta ahí llega. Y nosotros tenemos que cambiar todo eso porque es de generaciones. Entonces tenemos que cambiar toda esa contaminación espiritual, generacional. Entonces vemos un poquito también a los hijos de Jacob, tuvo 12, acá vamos a ver las 12 tribus, ¿cierto? Que son Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón y José, y Benjamín, que era el menor. Pero una consulta,
Primeramente se habla de las 12 tribus, pero las 12 tribus no nombran a José, nombran a sus hijos, Caín y Manasés, y tampoco nombran a Leví. Entonces, ¿alguien me puede decir por qué? Bien, el por qué, acá están los dos recuadros. Primero, Leví no tenía herencia en la tierra, número 18-20, ¿por qué? Porque fue una tribu de sacerdotes, lo apartó, entonces todos tenían que también contribuir y ayudar, servirle también a los sacerdotes a ser un pueblo muy sabio, todo lo que era de Leví eran sacerdotes, eran llamados a ser sacerdotes, entonces no se contó como tribu. Y por José se entra a Egipto, o sea, y lo ocuparon su puesto sus hijos, Efraín y Manasés. Ahí están los dos. Ahora, la segunda pregunta de prueba. Bueno, todas las preguntas son de prueba, así que ojo, atención. En las tradiciones hebreas, siempre el primer hijo es como el que lleva la doble bendición. Entonces, ¿por qué se llaman judíos? Los judíos es por Judá, ¿cierto? Porque acá lo tengo subrayadito con amarillo, Judá. Pero ¿por qué no se llamó Rubén? ¿Y me puede contestar esa pregunta? Charán. Bueno, ¿cierto? Piensen un poquito. Se supone que leyeron el Génesis. Recuerden que no solamente voy a hacer prueba del Génesis, o sea, no solamente voy a hacer prueba de lo que hable o lo que vean en la diapositiva, sino también de la Biblia. Así que no todo lo que hay tienen que leer, sí o sí. ¿Por qué se llama así? Se llaman judíos los judíos. ¿Nadie sabe? Pa, pa. Bien, porque recordemos que Rubén eh, tuvo intimidad con, con la mujer de su padre, Jacob, ¿cierto? Entonces, desde ahí, cortado, por decirlo así, eliminado. Meón y Leví, eh, bueno, Leví, una porque era una tribu de sacerdotes, pero con Simeón y Leví, ellos fueron a, a vengar a su hermana, ¿cierto? Y mataron a mucha gente. A través de eso, eh, Jacob también le dijo, no, ustedes tampoco van a llevar el nombre de la tribu. Y cuando entraron, Judá, que era el cuarto, que no tenía ni parte ni arte en nada de los primeros tres, pasó a ser como un ejemplo, para que me entiendan, pasó a ser como el primogénito de todos ellos, ya que empezaron a eliminarse de a uno. Pero por eso se llaman los judíos, por la tribu de Judá. Así se llamó. Esa es la definición, esa es la explicación, por decirlo así. Entonces, si bajamos un poquito, está un mapa de las 12 tribus, de lo que es Israel. Entonces, acá se fueron la división después de las tribus, cuando ya salieron de Egipto y después se pusieron en la tierra prometida, ¿cierto? Disculpen, antes de entrar a Egipto, disculpen, está. Después vino José, esta es una historia, pero preciosa y muy bonita. Pero antes de pasar a José, yo los quiero llevar
que empiecen a hacer conciencia. ¿Por qué? Porque las esposas de Isaac y de Jacob eran estériles. Dos, las dos eran estériles. Pero ¿qué pasa? Empezaron a orar Jacob e Isaac por sus esposas y el Señor le dio hijos. Entonces, la mujer de Abraham, que era Sara, igual era estéril, y le dio hijos. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que hay un Dios que es Dios de lo imposible. Hay un Dios que no le explica. Sara fue mamá a los 90 años. Israel, ¿cierto? Jacob, Isaac, cuando empezó a orar, cuando Jacob empezó a orar, se demoraron años, más de 10 años, ¿cierto? Para que pudiera pudiera nacer Jacob. Jacob también empezó a orar y se demoraron años, años. Siempre creyeron y trajeron la promesa. Entonces, cuando uno cree en Dios, cuando uno empieza a orar, cuando uno empieza a pedir, cuando uno empieza no solamente un día, imagínense, nosotros oramos un día, una semana y queremos que el milagro venga, pero ellos oraron años, años, ver nada, pero seguían creyendo, seguían creyendo. Y les voy a dejar como tarea también eso, cuánto se demoraron cada mujer en dar a luz, en que quedara embarazada de la forma posible porque eran estériles. Entonces, es una historia muy linda, muy bonita, que nos deja una enseñanza muy buena. Nosotros nos desesperamos cuando vemos a alguien enfermo, familiar, a un hijo, a una madre, a un padre, y oramos y queremos que la bendición sea ahora ya. Pero ¿qué nos enseña acá? Que tampoco van a llegar 40, 50, 60 años como antiguamente, pero sí tenemos que tener paciencia. Es de lo imposible, no hay que dejar de creer, no hay que dejar de creer. Antes de seguir avanzando, José, quiero retroceder un poquito. En Génesis 28-22 dice, fíjense lo que dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. O sea, Jacob ya estaba hablando del diezmo. Fíjense, Jacob hablando del diezmo, pero también si nos vamos un poquito más atrás, no solamente Jacob habla del diezmo, sino también está hablando Abraham. Fíjense, Abraham, disculpen, Génesis 14:20 dice, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Amados, desde antes que salieran las escrituras, había del diezmo, de apartar una parte, ¿cierto? Valga la redundancia, para Dios. Entonces, cuando hablamos de los diezmos, y uno dice, pero ¿cómo? Si todavía no habían dicho, todavía no está escrito. Transmisión oral. Dios Adán a sus hijos, Set, la descendencia de Set, después Set se lo comunicó a sus hijos, de sus hijos, y así empezó la línea genealógica. Transmisión oral es muy importante. Ya se hablaba del diezmo en el Génesis, y todos creemos que después de... No, ya se hablaba del diezmo en el Génesis. Ahora entramos a José. Esta es una historia pero bonita, hermosa, para nosotros, ¿cierto? Yo creo que para José no fue tanto, pero está llena de enseñanzas. Hasta ahí, amados estudiantes, ¿alguna pregunta? ¿No? Todo bien, pastor. Todo bien, todo se entiende. Muy Bien, bien. ok. Póngalo. Entonces, Bien. vamos entrando a José. Entonces, José, ¿quién era? Hijo de Raquel y de Jacob, ¿cierto? El favorito de su padre entre sus 12 hermanos. Siempre, disculpen.
Denme un segundito. De Raquel y de Jacob, el favorito de su padre entre sus 12 hermanos. Génesis 37:3. Sus hermanos, llenos de envidia, lo vendieron como esclavo. Acabó en Egipto, donde consiguió el favor de Faraón y pasó a ser la segunda autoridad de la nación. Salvó al país de 7 años de hambre profetizada, almacenando las abundantes cosechas de los 7 años anteriores. Salvó a su familia en esa época de hambre, perdonó a sus hermanos y llevó a los suyos a vivir a Egipto. Eso es una síntesis muy rápida, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Bueno, hijo de Raquel y de Jacob, como lo dijimos. Jacob también tenía sus concubinas, tenía sus otras mujeres, en la cual tuvo los otros hijos, que son las 12 de las 12 tribus. Pero resulta que Raquel era la mujer que Jacob amaba, a las otras no. Raquel era la mujer que Jacob amaba y tuvo a José y a Benjamín. Y José lo amaba y le hizo esa túnica, ¿cierto? Todos sabemos el color de las túnicas cuando vamos a la escuela dominical, ¿cierto? Y todos sabemos que José y le ponen las túnicas por eso. Y José era muy bendecido desde niño, tenía sueños eh, y se lo contaba al padre, se lo contaba a su padre. Todos dicen. Yo creo que no, es una opinión mía. Todos dicen que José era muy soberbio porque decía, no, Dios me mostró a mí. No, yo creo que José era un niño en la cual Dios le daba muchos sueños y él no tenía a quién contarse, tenía muchos hermanos y tenía a su padre. ¿A quién se iba a referir si José era uno de los menores? Porque todavía no nacía ni Benjamín. Entonces tenía que hablar con ellos. O sea, Benjamín había nacido, pero era muy pequeñito. Y él, yo creo que por la ignorancia, ¿cierto? Porque el anhelo también de pertenecer a sus hermanos, porque los hermanos no los pescaban mucho. ¿Por qué? Porque tenían celos, porque era el hijo amado de Jacob, porque era el hijo de su amada. Recuerden que Raquel tampoco podía tener hijos. Entonces, imagínense, nacieron 9, o sea, 10 primero, 10 hijos primero, y pasaron años, y después nació José, fue Benjamín, y ahí murió Raquel, cuando tuvo a Benjamín. Entonces, los hermanos envidiaban a José porque Jacob fue el único que le hizo una túnica, es por decirlo, el único que le hizo un regalo bonito, ¿cierto? El único que amaba con todo su corazón. Él incluso amaba a sus hijos, pero José sabe que había una distinción distinta. José fue muy bendecido, pero sus hermanos llenos de envidia lo vendieron como esclavo. Entonces, cuando ustedes ven a José que lo vendieron como esclavo, primero lo quisieron matar, ¿cierto? Pero uno de los hermanos dijo, pero ¿cómo? Fue el mayor, Rubén, dijo, pero ¿cómo lo van a matar? No lo maten, vivo como hermano mayor. Entonces lo metieron a un foso y para asustarlo, pero recuerden que esos pozos eran pozos de agua, pero cuando no tienen agua, pasan a estar secos. Y cuando están secos, según los estudios, salen alacranes, empiezan a vivir, llegan culebras, no sé de cómo salen los escorpiones de ahí. Imagínense, José estaba lleno de picaduras, lleno de picaduras. Y cuando pasaron esos vendedores ambulantes, ¿cierto? Que iban a la tierra de Egipto, se lo vendieron lo- a esos antes, hermanos, y lo vendieron a José. Resulta que también a José le aplicaron pomadas, ¿cierto? Y esas pomadas lo salvaron, lo que dicen las raíces hebreas. Le voy a dar una explicación un poquito más llena de eso. Entonces después llega y José fue muy bendecido. José fue muy bendecido. ¿Por qué? Porque a donde llegaba, él era muy bendecido. Llegó a un lugar, a la casa de Potifar, ¿cierto? Donde fructificaba mucho la casa de Potifar. Pues Potifar lo tenía por muy alta estima. Pero resulta que acá, eh, la esposa de Potifar, empezó a ver a José con otros ojos y quiso tener una relación con él, pero él no quiso. Salió huyendo, pero resulta que José hasta que quedó desnudo. Entonces, también José podemos decir que era muy bendecido, pero también tenía una parte carnal, a lo mejor se desnudó, a lo mejor quiso, a lo mejor no lo sabemos, pero él sí a última hora dijo, no,
Esto es contra Dios y salió arrancando. O sea, cuando tú no puedes con la tentación, mejor huye, sale corriendo como José. Y ahí vino que la esposa de Potifar levantó falso testimonio, falsas calumnias contra José y fue encarcelado injustamente. Entonces, José en ningún momento eh, habló mal de Dios, ni se enojó, ni nada. Él siguió creyendo, él siguió orando a Dios y pasó un gran tiempo en la cárcel. Pero resulta que el carcelero estaba muy contento con José porque José estaba en la cárcel y seguía, ¿cierto? La cárcel fue prosperada y bendecida. Todo lo que decía José era próspero. Y acá dice, modelo de vida moral que agrada a Dios. Era uno de los patriarcas, es un personaje secundario, ¿cierto? Porque ahí tomaron el lugar sus hijos. Cristo viene del linaje de Judá, su hermano, el hermano de José. La Biblia no dice de los pecados de José, sin embargo, él fue un pecador. Romanos 3:23 es lo que dice. Romanos 3:23 es lo que dice, cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, no hay nadie que sea perfecto, sino Jesucristo. Entonces, rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, los saetearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por el nombre del pastor, la roca de Israel. Entonces, eso es Génesis 49 del 22 al 24. Entonces, vemos que José también tiene este trasfondo que era muy bendecido. Recordemos que después el faraón, ¿cierto?, tuvo sueños en los cuales José fue el que se los reveló. Y a raíz de eso lo puso como segundo después de Faraón. O sea, después el Faraón, que era un dios para los egipcios, después venía él. Imagínense. Y él aún así no se mantuvo altivo, sino que fue uno de los mejores, ¿cierto?, por decir, gobernadores en la cual Egipto salió a flote. Incluso José tuvo dos hijos y los hijos eran egipcios. Y bueno, acá dice una vida para ser imitada. En las peores circunstancias y tentaciones, cárcel, la tentación de la esposa de Potifar, ¿cierto? José se mantuvo fiel a Dios. Y eso es lo que muchas veces nos falta. Muchas veces pasamos por situaciones, por circunstancias, y nuestra fe no es que se nos vaya, pero se nos disminuye mucho. Vamos a irnos por el lado oscuro, ¿cierto? Empezamos a desviarnos un poquito o empezamos a enfriarnos y eso hay que tener cuidado. Envidia, celo, maldad, esclavitud, trampa, adulterio, cárcel, olvido, sufrió José. Vemos la envidia de los hermanos, los celos, la maldad, no tan solo de los hermanos, sino que también de Potifar, la esclavitud en Egipto, las trampas, ¿cierto? Que tuvo que sortear, el adulterio, ¿cierto? Que querían hacer caer por la esposa de Potifar, cárcel, olvido, porque ya nadie se acordaba de José, solamente el papá, que era Jacob, que lloraba, ¿cierto? Por su hijo, pero los hermanos no estaban ni ahí, se acordaban, ellos estaban felices porque habían matado al, al más querido, porque José fue fiel y obediente. Dios utilizó su vida para cumplir propósitos más grandes. Y Dios conocía la condición espiritual de José. Es por eso, amados hermanos, que muchas veces se dice, ustedes lo han escuchado, disculpe, eh, Dios conoce nuestros corazones, Dios conoce nuestro estado espiritual. También Satanás no conoce nuestro corazón, pero sí conoce nuestra condición espiritual. Sabe que si estamos mal, te va a venir a atacar muy, muy, muy fuerte y se va a aprovechar de ti que estás mal. A él no le va a interesar. Estás en una condición espiritual fuerte y sabes que tú estás, igual te va a venir a atacar, pero sabe que no va a ser como era una persona débil. Y acá dice Dios conocía la condición espiritual de José, entonces todo lo que hacía José prosperaba. Cuando tú estás en las circunstancias, cuando tú estás en esos momentos malos, tienes que seguir creyendo, así como creyó Abraham, así como creyó Isaac, así como creyó Jacob por sus esposas, porque ellos tampoco dejaron de creer en Dios. Hicieron también distintas situaciones en las cuales siguieron creyendo, hermanos, situaciones familiares, y seguían creyendo en Dios y Dios los prosperaba de igual forma. Eh, entonces, como dice la última parte, en los momentos más complejos, usted entendió la soberanía de Dios. Nosotros tenemos que entender la soberanía de Dios. Imagínense, ponemos en la vida de José.
encarcelado. Bueno, primero, odiado por nuestros familiares. Segundo, vendido. Tercero, se levantan calumnias en nuestra contra. Cuarto, nos vamos a la cárcel. ¿Y qué pasa? Hay olvido, hay destierro, hay maldad, esclavitud. Entonces uno dice, ah, no, esa persona no, Dios, no, él no es prosperado, porque muchas veces para prosperar tienes que tener casa, auto, último modelo, todo. No, las cosas materiales no son sinónimo de prosperidad espiritual, pero sí, él esperó con paciencia, al igual que Abraham. No dejó de creer, siguió creyendo, siguió adorando a Dios, y donde iba José era prosperado. Pasaron unos años, muchos años, él esperó con paciencia puesto por segundo de Faraón. O sea, imagínense, Faraón para los egipcios era un dios, fue puesto debajo de un dios, por decirlo así. Entonces, nadie podía decir nada de José en Egipto. Lo que decía José, ya. Entonces, te premia. Dios te hace una promesa contigo. Dios dice que no te va a dejar solo, independiente de las circunstancias, pero todo esto no entendemos muchas veces las situaciones, no entendemos las pruebas, los procesos, pero Dios tiene un plan perfecto. Tenemos que seguir creyendo, aunque no veamos nada, caminar como Abraham, no por vista, sino por fe. Bien, entonces en la siguiente diapositiva dice, bueno, ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido. No os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y pues no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Génesis 45, 5 al 8. Imagínense, como les contaba anteriormente, él fue vendido por sus hermanos. Cuando José ya era un gobernador de Egipto, él hizo una pequeña jugada, ¿cierto? Para que sus hermanos lo reconocieran. Si ustedes leen el Génesis, que yo creo que lo han leído, pues él le dice a los hermanos, yo soy José, todo, bla, bla, bla. Y los hermanos vienen llorando. Pero, no, después empezaron a conversar. Y lo dice el libro del Génesis, y dijeron, a lo mejor ahora se va a vengar de nosotros, mandar a matar, qué sé yo. Y van donde José, todos bien humildes, con la cabeza agacha, José, disculpa. Pero ojo, ¿qué es lo que les dice José? Imagínense, es lo que le estaba diciendo yo hace un momento. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido. O sea, le dice a los hermanos, oiga, no se entristezcan, tampoco no se entristezcan de haberme vendido acá. ¿Saben por qué? Porque era para preservación de vida, me envió Dios delante de ustedes, de vosotros. O sea, era un plan perfecto de Dios que por Dios él fue vendido. Era un plan perfecto de Dios y nosotros no lo entendemos. Imagínense, ¿cuál es el plan perfecto de Dios? Que yo sea vendido, que yo sea esclavizado, que yo esté en cárcel, que sea injuriado, que sea calumniado. Y menciona este un plan perfecto de Dios. Pero acá lo dice, ahora pues no os entristezcáis. José le dice a los hermanos, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Porque si José no hubiera sido ese gobernador, miren, que lo que dice un poquito antes, dice, porque para preservación de vida me envió Dios. Si no hubiera sido José el gobernador, si no hubiera pasado por todos esos procesos, si José no se hubiera entendido lo que era la voluntad de Dios, hubieran estado todos muertos, porque estaba la hambruna, los 7 años de hambruna. Pero antes hubieron 7 años de mucha prosperidad. Entonces, José, con la sabiduría que Dios le dio, el Espíritu Santo, es cierto, moraba en él hizo todas las cosas. Entonces, muchas veces en nuestras vidas damos circunstancias, damos situaciones y no las entendemos. Graves, amados hermanos, gravísimas en nuestro familiar, en nuestras vidas personales, cosas gravísimas que ni siquiera podemos contarla acá, ¿cierto? Pero es un plan perfecto de Dios. Miren lo que dice este pasaje, Génesis 45 del 5 al 8, y ahí nos va a quedar claro que es un plan perfecto de Dios. Caminemos por vista, no por fe. ¿Nos cuesta entender? Por supuesto que nos cuesta entender lo que quiere Dios muchas veces.
¿Por qué? Porque prospera el que no le cree, prospera el que siempre anda hablando lesera, prospera el que es más pecador. ¿Qué pasa conmigo? Pero también hay que ser valientes, ¿cierto? Y esforzarnos, como le dijo Josué. Pero mira por fe, no por vista. Por fe, porque si tú caminas con los ojos abiertos, no vas a ver absolutamente nada y vas a ver las cosas peor. Lo que dice el otro punto. Patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, ¿cierto? Pero Dios estaba con él. Hechos 7:9, eso lo dice. Entonces, también vemos palabra del Génesis y vemos hemos visto palabra de Hebreo, palabra del libro de Romanos, ahora palabra del libro de Hechos. Biblia confirma Biblia. El recuadro celeste dice, a pesar de todas las circunstancias, José confiaba en Dios y no consistió en pecar. O sea, no se desvió ni un milímetro del camino. Pasa una situación a nosotros y nos desviamos. Entonces, hay que tener valentía, ¿cierto? Hay que tener valentía. Por eso el reino de los cielos no es para cobardes, es para los valientes lo arrebatan, los violentos lo arrebatan, así como José. O disculpen, claro, como José, uno de los valientes. Entonces, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo en el libro de Juan 16:33. Entonces, el Señor dijo, tendremos aflicciones, tendremos problemas, tendremos procesos, tendremos situaciones. Jesucristo lo dijo, no nos engañó en ningún lado, pero dijo, pero tengan paz en mí, no como el mundo la da, sino como yo la doy. Yo he vencido al mundo. ¿Por qué? Porque cuando tú confías en Jesucristo, pasando por un proceso, cuando estás pasando por una situación adversa y tú estás de la mano de Jesucristo confiando en Él ciegamente, aun estés pasando el proceso que estés pasando, estás con tranquilidad. Dios está contigo. Pero no, las personas que no tienen a Cristo en su corazón andan desesperanzados, andan nerviosos, están afanados, todo patas para arriba. ¿Se me entiende? Entonces entramos a la historia del pueblo de Egipto. El pueblo que Dios estaba formando debería ocupar la tierra prometida, promesa hecha a los patriarcas, es decir, Canaán. Sin embargo, Jacob, que era Israel, ¿cierto? Porque le cambió el nombre, y sus hijos van a vivir y multiplicarse en Egipto. Vendieron a José a los ismaelitas por 20 monedas de plata y esto lo llevaron a José a Egipto. Esto lo pueden ver en Génesis 37:28, te voy a hacer un pequeño recuento. Y dice, y se levantó Jacob de Berseba y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob y a sus niños y a sus mujeres en los carros de Faraón que había enviado a llevarlo. Tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán. Y vinieron a Egipto Jacob y toda su descendencia consigo, sus hijos y los hijos de sus hijos consigo y toda su descendencia consigo. O sea que José les dijo, vengan a vivir a Egipto, que acá está mucha abundancia porque hay hambruna afuera. Ahí entraron todos. Por eso es cuando en el libro de Génesis Abraham le dijo, tu parentela va a estar en tierra van a estar en tierra ajena, en tierra extranjera. Eso se refería a Egipto. Y van a ser esclavizados 400 años. Ahí están los 400 años que vamos a ver la próxima semana cuando empecemos el Éxodo. Y ese es el fin de la clase de hoy. Amados estudiantes, ¿alguna consulta? ¿Alguna duda? Hablen ahora o callen para siempre. Veamos. ¿Todo claro? ¿Todo ok? Entonces quedó todo perfectamente claro, todo perfectamente bien explicado, lo tomo así de esa forma. Voy a mandar tarea dentro de la semana, voy a escribir en el WhatsApp también. El que hace tareas es muy bueno para que ustedes empiecen a leer también el libro del Génesis, para que también vean, ¿sí?, los videos. Así que eso, amados estudiantes, ¿les parece? Ninguna consulta, vuelvo a preguntar, ninguna duda, ninguna pregunta, ¿no? Ok. Amén. No, igual está viendo, Sí, es dígame. importante leerse el Génesis y, pastor, y ver como videos didácticos porque te ayuda un poco, bueno, a mí me cuesta un poco y para no enredarse tanto,
porque igual es bastante información. Sí, es bastante información, es por eso que yo siempre les dije de que desde el día uno empiecen a leer, porque ahora, para la próxima semana, ya tienen que estar leyendo ya tiene que estar leído el libro del Éxodo, porque el libro del Éxodo, recuerden, ¿son cuántos capítulos? Son 40 capítulos, no es menor el libro, tienen que empezar a leer, porque después en las pruebas, como les dije, yo voy a hacer preguntas, no solamente de los videos, no solamente de las diapositivas, sino también de la Biblia. Tienen que leer Biblia, porque es la única forma, porque si no le hago preguntas de la Biblia, se van a quedar con las diapositivas y con suerte las clases de los videos. Y yo, mi anhelo como profesor, mi obligación, es que ustedes entiendan bien y salgan buenos estudiantes. Así que a poner esfuerzo en la lectura, a poner esfuerzo en el conocimiento de Dios, que para eso están estudiando. Así que, amados estudiantes, los bendigo a todos en el nombre de Jesucristo. No solamente lean, no solamente vean las diapositivas, no solamente vean en los videos las clases grabadas, como dijo el hermano Steven, empiecen a buscar cositas, ¿cierto? Por internet, cuentos cortos que les puedan algo más explicativo, con monitos, todo sirve, amados hermanos, todo sirve. Así que los bendigo y bueno, vamos a orar para despedir la clase. Amén. Voy a